Bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo de esta clase, Hechos capítulo 18. Y el autor de Hechos, Lucas, escribe: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios. Y a veces uno se pregunta por qué el autor aclara o pone este detalle en el primer versículo. Y la pregunta es: ¿después de qué? Claro, que no estuvo la clase anterior o no escuchó el audio, no tiene ni idea después de qué. Así que espero que todos hayan estado, o por lo menos hayan escuchado el final de Hechos 17, ¿no? Es que algunos dicen que el capítulo 17, que habla de la visita de Pablo a Atenas, fue el fracaso de un viaje para Pablo. ¿Por qué? Porque no hubieron multitudes, porque no conquistó la ciudad, porque no logró ganar masas. Dice que el versículo 23 dice: más algunos creyeron, algunos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagista. O sea que dentro del areópago, donde lo llevaron y se burlaron de Pablo y le dijeron: lo que tú estás diciendo, Vuelve en otro momento no, no es el que... momento. Aunque él presentó y habló y habló de una forma donde llegó al corazón de muchos, los que mandaban y gobernaban ahí, como vimos las dos tipos de filosofías, le dijeron: te escuchamos otro día, gracias, chau. Así muy amablemente lo despidieron. Y, y uno dice: bueno, no se convirtió en ninguno, pero acá está diciendo Dionisio. Dionisio, ¿sí? Y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, siempre que presentemos el Evangelio en un lugar, no nos preocupemos por los frutos. Solamente soltemos la semilla y hablemos y demos lo que el Señor nos dio a nosotros. Más adelante Pablo va a hablar de esto, ¿no? Y dice, yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo da Cristo. Y esto nos hace una vez más quedarnos con esa confianza y esa seguridad y esa paz de que la gente no es nuestra, la gente no nos pertenece, las ovejas son del Señor, no son nuestras. Nuestra tarea sí es sembrar la palabra, ¿no? Es llevar el Evangelio. Después, quien siembra, quien riega, quien ayuda en el crecimiento, no es el centro, el punto es que el crecimiento lo da Dios, ¿no? El Espíritu Santo es el que trae el crecimiento en cada persona, el que termina afirmando, confirmando. Nuestra tarea es entregar la palabra, ¿no? El mensaje. Y esta canción que cantábamos al principio hablaba de: Señor, manifiéstate como lo has prometido, en donde hay dos o tres, y que sea hoy, aquí y ahora, ¿no? Y si todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, no nos preocupamos de lo que pueda decir la gente, porque no lo estamos haciendo para que la gente nos vea, sino porque queremos que Dios vea que estamos cumpliendo con nuestro llamado. Nuestro llamado no es hablar y juntar multitudes, nuestro llamado es ganar al que se pierde. Y este mensaje Pablo lo tenía muy claro, a tal punto que él hablaba solamente de el arrepentimiento. Es tiempo de que se arrepientan de su religión, que se convenzan de todo lo que ustedes creen y que puedan recibir al Espíritu Santo. No nos olvidemos que en los capítulos anteriores habíamos visto a un Pablo que compartía y hablaba de lo que había escuchado de Felipe, este joven que se encuentra en el desierto con un eunuco que tenía la palabra, que conocía las escrituras, ¿no? Y cuántas religiones tienen la palabra, conocen lo que dice, usan versículos para fundamentar su doctrina y su pensamiento, pero le falta algo, lo que traía Felipe, que era el Espíritu Santo. Y algo que me parece que siempre debemos recordar, que cuando la palabra dice por sus frutos los conoceréis, no está hablando de cantidad de personas, ¿no? Y de seguidores.
Ahora que con las redes sociales uno dice, uy, tengo un seguidor más, voy a subir una historia para que ¿no? me likeen y me sigan más personas y tenga más alcance. No se trataba de eso. Si era por seguidores, recordemos que hace un par de clases, o no recuerdo cuándo fue que estuvimos juntos, que leíamos que el Señor les dice, miren, ustedes vienen a mí porque yo les doy de comer, pero yo les quiero decir que la verdadera comida soy yo soy el pan que bajó del cielo. Y entonces los discípulos, algunos de ellos dijeron, uy, son muy duras tus palabras, y dice que lo abandonaron. El Señor no buscaba seguidores, seguidores por lo que Él hacía. El Señor buscaba corazones quebrantados, ¿no? Que se humillen y reconozcan que lo necesitaban a Él, no a sus milagros, a sus señales. Entonces, me parece importante que recordemos esto, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque podemos tener miles de seguidores como discípulos, como seguidores en las redes, como personas que nos escuchen, pero tal vez nada del Espíritu. Tal vez no damos fruto del Espíritu, tal vez somos personas que no manifestamos al Espíritu Santo en nuestra vida, entonces todos los seguidores no tienen ningún sentido. Jesús era al revés, Él decía, ustedes me están siguiendo por lo que se ve, pero yo quiero que me sigan por mí, por quien soy. Y ahí muchos se fueron y lo dejaron, ¿no? Entonces, me gusta porque Pablo acá está mostrando que Él estaba dispuesto a obedecer. Este era el fruto de Pablo. El fruto de Pablo no era cuántas personas se convertían. El fruto de Pablo era que él estaba dispuesto a obedecer, ¿no? Y entonces vemos que sale, aquí nos dice que sale de Atenas y que algunos habían recibido el mensaje y algunos estaban con él, pero él cumplió con la misión que Dios le había encomendado, ¿no? No se frustró. Y dejó a los que lo acompañaban para que siguieran formando y discipulando a este poco grupo que se quedó. O sea, que si era uno o dos, era muy importante para Pablo. Recordemos que Pablo estaba esperando a Timoteo y a Silas, que nunca llegaron, ¿no? Porque nunca llegaron a destino, y él los esperaba, y dice que, bueno, finalmente Pablo compartió el mensaje ahí en el aerópago solo, y estos dos no llegaron, así que dice que ahora Pablo sigue obedeciendo al Señor, sigue con un corazón dispuesto a obedecer, y a mí me hace ver que vale la pena, ¿no? Yo me preguntaba, ¿valió la pena esto que hizo? Claro que valió la pena. Como decíamos, no importa si fue uno, una familia, fueron dos, si fue Dionisio y Dámaris nada más, y algunos pocos más, pero valió la pena porque por esos lo que dos. vale la pena no es solo por cómo quedó el lugar de creyente, sino el haber obedecido al Señor. El resto no es nuestra tarea, ¿no? Como decía. Para Pablo no iba a un lugar donde lo esperaban con una banda, donde estaban todas las sillas puestas, donde la plataforma, el micrófono, las pantallas, estaba todo listo, y él llegaba, subía y predicaba. No, Pablo salió de Atenas, donde sale corriendo y se mete en una ciudad peor todavía. Corinto, para que tengamos una idea, era un lugar donde había muchas personas de tránsito, era una ciudad como Éfeso, una ciudad de mucho comercio. Pero no solamente era una ciudad de comercio, sino que donde hay una ciudad de comercio se manifiesta lo que es la prostitución. Y había un templo donde había 1000 prostitutas que eran sacerdotisas de esta diosa, y los hombres entraban y hacían sacrificios, pero habían niñas de 12 a 15 años que estaban en el templo y eran entregadas, no se olviden que vimos las clases anteriores, a los dioses griegos, a los de la mitología griega. Y estos dioses descendían y dejaban embarazadas a estas hijas. Demonios. Que eran demonios. Claro. Y el fruto, imagínense, de esta relación de ángeles, porque no son dioses, ángeles caídos que descienden a la tierra, tienen relaciones con estas pequeñas, y el fruto de ese nacimiento es algo que no es normal. De hecho, podemos estudiarlo en algún momento, lo que es el previo al diluvio, ¿no?
esto era lo que sucedía. Si vemos en la antigüedad, había una perversión tal, dice la Escritura, que ya el ADN de las personas estaba siendo alterado por estas cuestiones, porque los ángeles caídos, los demonios bajaban a tener relaciones con las hijas de los hombres de la tierra. Entonces ya se degeneraba a tal punto el ADN y ya se mezclaban también con animales y demás, que Dios dijo, basta, hasta acá llegamos, ¿no? Y esto es un poco también lo que va a suceder en nuestra era con todo lo que es el transhumanismo y toda esta cuestión que el hombre inventó simplemente para preservar la vida y convertirse en eternos, ¿no? En no morir nunca y tener esto de la vida en sus manos. Y el Señor, bueno, sabemos que viene el juicio, ¿no? Por todo esto. Hay algunos hermanos que de México, de la nación de México, no vamos a especificar una ciudad, que me escriben y me dicen, pastor, me estoy despertando en la noche donde siento que hay una presencia que se mueve muy pesada dentro de mi casa, la ciudad se siente como que está cargada, vivo cerca de un cementerio y estoy escuchando un montón de cosas que no me están dejando dormir. Y, y lo primero que tenemos que entender es que estamos cerca del Día de los Muertos y de la fiesta del Día de Muertos y de la celebración de los santos inocentes y tantas invocaciones al ocultismo, que no hace otra cosa que estas fiestas que abrir un portal. O sea, en todas estas celebraciones a la muerte y al enemigo hacen que se manifiesten demonios, y así que no tengamos miedo, hermanos, sino que tomemos autoridad. Es que esto iba a decir, ¿no? Nuestro, a ver, tenemos que hacernos un recordatorio constante. Claro que el enemigo tiene sus huestes trabajando, es cierto. Claro que estas fechas son propicias para que todo lo que es ocultismo se exacerbe, claro que sí. Pero nunca perdamos de vista que el que ha vencido habita en nosotros. Él ya venció al enemigo, ¿no? Y recordemos esta situación del profeta con su sirviente que le dice, uy, mirá la cantidad de enemigos que nos están rodeando, y el profeta dice que ora para que este siervo pueda ver con sus ojos espirituales cuántos más estaban de su lado que los adversarios que estaban rodeándolos, ¿no? Y nuestra vista espiritual muchas veces está como la mía ahora, que está muy corta, y necesitamos ponernos esos anteojos espirituales para poder ver más allá de lo que vemos a simple vista. El enemigo se mueve, sí, el enemigo es el autor de toda esta perversión que vemos y todo esto, este mundo del ocultismo que se manifiesta en este tiempo, sí, pero no perdamos de vista que son más los que están de nuestro lado, no perdamos de vista que el ángel de Jehová, que es el mismo Señor, el príncipe del escuadrón de Israel, el Jehová de los ejércitos, es el que nos rodea y nos defiende. Nunca olvidemos esto. Nosotros ya tenemos al que ha vencido de nuestro lado. Lo que no debemos nunca es nosotros ponernos en contra de él. Y nuestra vida, y esto es creo lo primordial, nuestra vida debe estar alineada continuamente con ese príncipe de los escuadrones del ejército de Israel. Nuestra vida debe estar alineada a su voluntad para que siempre estemos bajo su sombra, ¿no? Entonces, no hay manera que el enemigo pueda dañarnos, pueda tocarnos, a menos que Dios le permita hacerlo por alguna razón. Pero el enemigo en sí mismo no tiene poder sobre nuestra vida. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Ahora, lo que busca el enemigo es generar ansiedad diciendo, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué no viene? También frustración, porque como yo confío en un Dios y aquel que no tiene a Dios le van mucho mejor las cosas. Y lo otro que hace es traer miedo. Por eso que es muy importante que estemos orando, que estemos teniendo un tiempo de lectura, una búsqueda de que el Espíritu Santo nos revele lo que en los últimos tiempos necesitamos como hijo de Dios, estar viviendo y actuando en ayuno, porque eso nos va a llevar a la santidad. El decir, Señor, yo desecho de mi vida todo deseo carnal, todo lo que me aleje de ti lo echo fuera de mi vida. Y si hay algo que todavía no estorba en mi vida, Señor, yo te pido que me lo muestres para que yo pueda quitarlo y pueda realmente
vivir en santidad agradándote a ti. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida por completo al Señor, todas las voces del enemigo no nos van a afectar. No vamos a estar distraídos. Yo siempre recuerdo lo que pasó ahí en Cantares, donde el rey golpea la puerta y la novia, que tendría que estar preparada, esperando a que llegara el rey, se acostó. Y el rey le dice, soy yo. Y ella le dice, ya me lavé los pies, me cambié la ropa, me acosté. Y el rey intenta poner la mano por la ventanilla para abrir la puerta, no puede, y deja el perfume de su presencia que cambia la atmósfera de la habitación. Y así es el Señor. Él cambia la atmósfera en donde estamos, pero muchas veces estamos distraídos, estamos dormidos y no estamos expectantes a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Nos olvidamos de nuestro llamado de ganar almas, nos olvidamos el propósito por el cual nacimos y estamos en la ciudad y en la tierra donde Dios nos puso. Después salimos corriendo como la mujer. ¿Dónde está el rey? Se fue. Y ahí tuvo que atravesar por un montón de consecuencias. Porque por nuestros errores pasamos muchas veces, ¿no? por situaciones difíciles. Y es ahí en esas pruebas, en esas tribulaciones y en esos desiertos donde volvemos a buscar a Dios. Y Él nos vuelve a levantar en los brazos y nos vuelve a poner en el lugar seguro. No nos salgamos de la presencia de Dios. No nos salgamos de su presencia. Pablo recuerda todo lo que el Señor hizo desde el momento que Él iba en un desierto y es derribado y el Espíritu Santo entra en Él. Y a partir de ese momento Pablo ya no es el mismo. Ahora es el Espíritu Santo manifestándose y moviéndose a través de su vida. Por eso Pablo entra a esta ciudad de Corinto y empieza a observar todo lo que hay en ella. Es como cuando uno llega a la ciudades grandes como Cancún, por ejemplo. Uno pasa por la zona hotelera y los hermanos que son de Cancún me pueden decir que esto es verdad. Se ve los casinos, el movimiento del juego y el azar y las adicciones, el alcohol. Después se ve la prostitución y después la falsa religión. Entonces, todo esto es lo que se movía en la ciudad de Corinto. Y Pablo entra a Corinto y lo primero que hace, dice que halló a un judío. O sea, cuando uno habla de judío, está hablando de alguien que busca a Dios, es alguien el pueblo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel se divide en dos? Los del norte y los del sur. Los que son del sur son llamados judíos. Provenientes de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Entonces, son los que buscan la palabra, los que profundizan en el Dios verdadero. Después, los del norte son los que se mezclaron con un montón de culturas y religiones, y de ahí los judíos llaman impuros como los samaritanos. Sí, las mal llamadas tribus perdidas, ¿no? Pero no son perdidas, sino que fueron dispersas. Esa sería la palabra exacta. Fueron dispersadas a causa de mezclarse con todos los otros pueblos, con las naciones. Pero también había muchos de esas 10 tribus dispersas que se habían ido a vivir a Judá porque querían seguir manteniendo su vida bajo los mandamientos de Dios. Y recordemos que tal vez estaban como un poco mezclados, pero bueno, los de Judá se habían como apropiado de que ellos eran los únicos que guardaban la ley, ¿no? Tal cual. Ahora, 3 fiestas al año, todos los que estaban en distintas ciudades o naciones iban a celebrar las fiestas a Jerusalén. Como en ese día de Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo, y estaban los 120 reunidos y un montón afuera que comprendían y entendían el mensaje porque cada uno hablaba en su lengua. Entonces, esto de las lenguas, ¿por qué lo estoy sacando? Porque es muy importante. Porque en Corinto hablaban lenguas y algunos decían que eran lenguas divinas, lenguas angelicales, sí,
porque los ángeles que estaban con estas niñas y tenían el fruto, les enseñaban a hablar en un lenguaje que no era el lenguaje humano, sino era un lenguaje de estos ángeles caídos. Entonces, cuidado, y siempre lo aclaramos, con esos falsos profetas, falsos maestros y aquellos que te puedan impartir palabras a través de lenguas que no se entienden, y no digo que uno no tenga el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y que tenga lenguas divinas, pero esas lenguas son para cada uno de nosotros. Igual, esta es otra cosa que también siempre recordamos. Que uno no hable en lenguas no significa que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por favor, hermanos, porque eso no es bíblico. Claro que puede suceder que cuando uno recibe ese bautismo del Espíritu Santo vengan las lenguas, pero no es excluyente, porque muchos dicen, no hablas en lenguas, entonces vos no fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Lo que sucedió en Pentecostés fue para que todos entendieran, cada uno en su propia lengua, el mensaje del Evangelio, y así muchos creyeron, porque venían de distintos lugares, con distintos dialectos, distintas lenguas, y para eso es que cada uno escuchó en su propio idioma, su propio dialecto. Pero que alguno de nosotros no hable en lenguas no significa que no tiene al Espíritu Santo, que no fue bautizado por el Espíritu Santo, porque eso no es lo que dice la Escritura. Sí se han formado muchas doctrinas en las cuales se dice, bueno, si tenés al Espíritu Santo tenés que hablar en lenguas, ¿no? Nosotros teníamos aquí un hermano entre nosotros que ya está descansando en el Señor, y él decía que él por muchos años le había pedido al Señor el don de lenguas, y el Señor no quiso regalarle ese don, ¿no? Y entonces él decía, esto a mí no me hace que yo no tenga el Espíritu Santo, y él podía dar testimonio de eso. Y él pasó a la eternidad sin hablar en lenguas, y era un hermano lleno de la presencia del Señor, lleno de su Espíritu. Entonces, cuidado, porque esto también ha lastimado muchas veces en las congregaciones a las personas, haciéndolas sentir, entonces yo no fui bautizado por el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas. Y el uso de las lenguas, que luego Pablo lo explica en la carta a los Corintios, exactamente, tiene que ver con algo personal, ¿sí? Es algo personal, es para edificación de uno, y uno le ministra al Señor cuando está a solas. Y si en una congregación alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete, alguien que de parte del Señor pueda interpretar esas lenguas para que todos nos edifiquemos, porque si no, lo que hacemos todos es quedarnos así, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? Entonces, y esa persona que habla en lenguas es como que se siente superior a los demás porque no hablan. Cuidado con estas cosas. Por eso Pablo después se toma todo un tiempo para explicarle bien a los corintios. Y qué sabio Pablo, ¿no? Porque si nosotros leemos el capítulo 12, habla de los dones, de los ministerios, de todo. El capítulo 13 habla del amor. Y el capítulo 14 habla de cómo usar esos dones, ¿no? Cómo ponerlos en funcionamiento. Y Pablo dice, si en el medio de los dones, los ministerios, no hay amor, no sirve de nada todo lo que puedo yo hacer después, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser en el amor del Señor, ¿no? Creo que Lilia levantó la mano. Sí, pero no quiero perder este punto, si no nos vamos a salir, después hablamos. Cuando hablamos de la lengua, hasta que este punto me adelanté, para poder entender que seguramente este varón judío llamado Aquila, él había recibido la llenura del Espíritu Santo y había regresado a Roma, y en Roma él estaría impartiendo la palabra y compartiendo de una forma muy fuerte, que cuando Claudio, que empieza a echar a todos los judíos de Roma, echa fuera también a este hombre Aquila y a su esposa, ¿sí? Priscila, como dice acá, ¿no? Acá no aclara, pero Claudio era el emperador en ese momento, ¿no? Exacto. Dice, que echa a todos los judíos de Roma porque no los quería ahí. Sí, ahí empezó. Claro, la dispersión. Y dice, y habló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, ¿sí? Estos Romas, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, y acá lo dice, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, sabiendo esto, Pablo fue a verlos. Pero fíjense por qué. Fue a ellos, y como era del mismo oficio,
se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjense qué tremendo. Pablo había gastado todo lo que tenía en la obra del Señor y esperaba siempre a Silas y a Timoteo para que de las ofrendas de los hermanos que pudieran recaudar en esas ciudades donde se quedaron enseñando y ministrando después que Pablo, pudieran traer para apoyar el ministerio de Pablo y poder pagar y seguir adelante. Me encanta esto en la vida de Pablo. Entonces buscó a este hombre y a esta mujer porque eran judíos que experimentaron lo que es la persecución. Y Pablo decía, si ellos vivieron la persecución, van a entender lo que me está pasando. Si ellos fueron llenos del Espíritu Santo, saben el deseo y el anhelo y la pasión por ganar almas. Y se pone a trabajar con ellos y habla de que hacían el mismo oficio y era el de hacer carpas. Ahora, cuando uno en hebreo lee la palabra carpas, Sí, acá dice tiendas, otras versiones dicen carpas. exacto, se refiere muchas veces al manto, el manto que el pueblo de Israel usa para cubrirse. Y ese manto, el pueblo de Israel, todos lo usan, y Pablo de esa manera hacía estos mantos y también hacía lo que es la sucá, las casas para los tiempos de fiestas. Entonces no sé si está cerca la fiesta y por eso estaban haciendo tiendas, lo que aclara acá que Pablo tenía que trabajar para sostenerse. Sí, por lo general la palabra lo traduce como que se le decía tiendas o carpas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se cubre la cabeza para la oración parece como una carpa sobre él, ¿no? Como una tienda, y entonces el hombre se cubre y queda envuelto así. Yo no sé si habrán visto alguna vez, tenemos uno en casa acá, pero no quería interrumpir para traerlo, pero ahora se los voy a mostrar. Es un manto que en sus extremos tiene los 613 Preceptos. Pero lo que puso Lilia es real. Son telas especiales para hacer las tiendas, porque este manto, los mantos, son de una sola tela, un lino de especial. una sola pieza. Es así, es verdad. Y entonces esta acción de cubrirse con este talit, así llamado, donde están los 613 preceptos, era una manera de que la persona entrara en intimidad con Dios en la oración y se pusiera bajo sus mandamientos, ¿no? Esto es lo que simboliza, para hacerlo simple. Entonces, es probable que este hombre, Aquilas y Priscila, su mujer, junto con Pablo, hicieran esto como una manera de acercar a las personas a esa intimidad con Dios, ¿no? A la oración en la intimidad, y que vivieran bajo los mandamientos del Señor. Como recordamos siempre, nosotros no cumplimos los mandamientos o no guardamos la palabra de Dios para alcanzar la salvación o para hacer un mérito, no, porque no podríamos, y la salvación solo viene por la gracia de Jesucristo, habiendo dado su vida y su sangre por nosotros. Pero una vez que nosotros alcanzamos esa salvación por gracia, decidimos obedecer a Dios, ¿no? En respuesta a ese amor. Entonces, esto de fabricar estos mantos, ahora le voy a decir a Nelson que él se los muestre cómo se cubre, esto era una manera de llevar a las personas a la oración, ¿no? Y a esa intimidad con Dios. Hoy nosotros no necesitamos de este manto, pero cuando la palabra habla de que estamos bajo la sombra de las alas del Señor, es como que estamos debajo de este manto, ¿no? Y entonces estamos bajo sus mandamientos, bajo su palabra, bajo sus ordenanzas, y eso nos mantiene en esa relación de intimidad. Y es nuestra manera también de acercar a las personas al Señor, esta actitud de nosotros ponernos en intimidad con Dios y mostrar esto, mostrarles que estamos bajo su palabra y bajo la presencia del Señor, y generar estas ganas y este deseo también en las personas, ¿no? Ahí Nelson les muestra. Los que están escuchando el audio, bueno, se pierden esta parte, pero ahí está. Por eso que es cubrirse y estar bajo la tienda.
y cuando la bendición va para el hogar, esto es extender el manto, esto es lo que dice el Salmo 91, que es estar bajo sus alas. Entonces, es muy probable que Pablo se dedicara a hacer esto, que es para el pueblo de Israel muy común usarlo y muy necesario. Entonces, seguramente el pedido de todos los padres para sus hijos, el entregarle, y, y entonces, junto con esto que es la tela para preparar el talit o el manto, también se hacían las tiendas y se preparaba también esas cabañas para las fiestas. Entonces, a mí me atrae mucho el poder ver que Dios siempre provee de todo lo necesario para extender su reino. Entonces, no nos preocupamos por la tarea que tenemos que realizar. No nos preocupamos por lo que se necesita como recursos para poder hablar del Señor. Nos preocupamos de escuchar su voz, dejar que el Espíritu Santo nos guíe y poder llegar a ese territorio, a ese lugar donde Dios quiere usarnos. Cada uno de nosotros no estamos por casualidad y no nacimos en la nación que estamos viviendo. Dios nos llevó ahí con un propósito. Y desde la ciudad o el lugar donde estamos, Dios nos va a llevar a trabajar a un lugar o nos va a llevar a otra ciudad o a otro país, pero nos preparó para ese encuentro con nuestro llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y el llamado viene de parte de Dios. Por eso que Pablo se preocupaba por estar siempre hablando del Señor, porque no sabía si mañana él se iba a despertar, si mañana regresaría el Señor, o si mañana esa persona que estaba a su lado ya no estaría con él. Y yo sé que a veces nos cuesta pensar de esta manera, pero tenemos que estar viendo que la persona que se cruza en nuestro camino, como contaba el otro día una de las hermanas que estaba en Nancy, que estaba en el camión y una abuelita estaba con ella y no pudo no predicarle, no pudo no hablarle, no porque la vio mayor y dijo se termina su día rápido, sino porque hay un fuego dentro nuestro que tiene que estar ardiendo. Y algo significativo que Nancy contaba, que esta mujer era judía, ¿no? Que estaba por celebrar las fiestas y estaba en pleno preparativo de sus fiestas. Y esto es algo que vemos justo a lo largo de este capítulo de Hechos, ¿no? Pablo iba siempre, y decimos, ¿por qué al judío? Porque dice que la palabra le fue entregada al pueblo de Israel, pero no es exclusiva del pueblo de Israel, como ellos muchas veces manifiestan, y por eso a veces decimos, cuánta soberbia que hay en algunos, ¿no? En sus corazones, cuánta, o sea, esa actitud de, bueno, Dios es para nosotros, la Torá es para nosotros, y ustedes son gentiles. Y no es así. Sabemos que cuando Dios entregó la palabra al pueblo de Israel era simplemente para que ellos iluminen con la palabra a todo el resto de las naciones, porque Dios también quería al resto de las naciones. Las naciones de hecho son la herencia de Cristo, dicen los salmos, ¿no? El Padre dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Eso se lo está diciendo el Padre al Hijo, ¿no? Entonces no es que las naciones no teníamos derecho a la palabra, pero Dios es como que yo le diga a Nelson, mira, yo te voy a dar este cuaderno con estos apuntes para que vos se lo compartas a todos los demás hermanos. Y Nelson se lo apropia y diga, esto es mío. No, era para compartirlo, ¿no? Y era para que vos ilumines a los demás con esto. Eso era lo que el Señor quería hacer. Pero bueno, el pueblo de Israel no entendió evidentemente muy bien el mensaje y hoy nos encontramos en esta situación, ¿no? Que sigue cumpliéndose la palabra que Pablo dice, primeramente al judío y después al gentil. Y vemos que Pablo no tenía ningún problema porque vemos que viene de Atenas, de hablarle a un pueblo pagano, sin embargo termina siempre, ¿no?, con primero al judío, porque ¿sí? Esa era la orden del Señor, ¿no? Y me gusta porque dice, en nuestras Biblias dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, el Shabbat era el día donde Pablo entraba a la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Entendamos que
que había sinagogas según por cada grupo de personas. Capaz que a 10 cuadras había otra sinagoga. No era un templo, Claro. era el lugar de reunión, de encuentro para estudiar la Torá. ¿Y cómo estudiaban la Torá? Discutiendo, pero no es discutir de, vamos, acá se entiende, Claro. en nuestro idioma es Como pelear, como confrontar, pelear, no. como confrontar, ¿no? No, era de tomar una palabra Sí, la y traducción sería hablar en detalle, eso. hablar minuciosamente de un tema, ¿no? Hablarlo en detalle, sin dejar nada de ese tema sin hablarlo. No es una discusión de pelea, de enfrentamiento, sino como hacemos acá, ¿no? Que ahora decimos, bueno, todos pueden compartir. Y tal vez alguno comparte algo que no es lo que otro dijo, o lo que otro sintió, lo que otro pensó, pero entre todos nos permitimos escuchar lo que el Señor pone en cada uno. Esta era la manera. Pablo no quería dejar ningún tema tocado de una manera liviana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Él quería hablar todo en detalle, que no se perdiera nada. Y esto era lo que dicen algunas traducciones, discutía, en otras dice hablaba, pero la palabra hablaba quiere decir esto, ¿no? Lo hacía de una manera como bien detallista para entrar en un tema. Porque dice, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, decían una palabra, él la escuchaba y él complementaba lo que ellos decían, pero siempre llevándolos a, como Paula decía hace un rato, a que no sea la palabra que fue tomada y modificada por pensamientos de hombres, ¿sí? Porque para muchos era más importante el Talmud que la Torah misma. Claro. El Talmud, entendamos que es lo escrito por los hombres, lo que se contó y se habló y se agregó, que lo que es realmente la palabra pura, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces dice que Sí, Pablo no hablaba nada de los sabios, de los ancianos, de todas las ordenanzas que habían puesto. Pablo no hablaba de eso, Pablo hablaba puramente de las escrituras y ahondaba bien a fondo en las escrituras, ¿no? ahora no quiere decir que no sabía todo esto. Lo sabía. Lo sabía y mejor que Claro. ninguno. O sea, si le decían versículo 1 y capítulo 3 de tal libro, él sabía de lo que estaban hablando. Porque estudió con los mejores maestros, fue preparado. Por eso el Señor nos prepara a cada uno para llegar a una persona. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos prepare. Porque algunos de nosotros le hablaremos a niños, otros le hablaremos a maestros, otros le estaremos hablando a jóvenes, otros a matrimonios, otros a doctores, otros a amas de casa, otros, cada uno va a estar preparado para hablar en la preparación que Dios le dio. Y fijémonos algo que aprendimos la clase pasada, que Nancy nos lo remarcó, y fue lo siguiente. Pablo habla en Atenas a gente que no tenía ni idea de las escrituras, ¿no? En este caso, cuando habla con los judíos en la sinagoga, sí, ellos conocían las escrituras, pero cuando Pablo estuvo en Atenas, esas personas, esos griegos, nunca habían leído ni escuchado las escrituras, por lo cual Pablo no se mete a hablarles, sí les menciona detalles de sus poetas, de sus sabios y demás, pero les parafrasea algo que estaba en las escrituras. Pablo no se mete en un terreno que no era la palabra de Dios. Y esto lo digo ¿por qué? Porque no está mal que nosotros para compartir un mensaje, para compartir una palabra, no sé, tomemos algún ejemplo, un cuento, algo así. Pero lo que no podemos hacer, que lo hemos hecho durante mucho tiempo, es hablar 2 horas acerca de, no sé, la depresión y después meterle un versículo como para que suene que fue algo espiritual, ¿no? No, nosotros tenemos que confiar que las escrituras son las que van a hacer su tarea porque dice que Dios habla y suelta una palabra que va a hacer su propósito, ¿no? En el lugar y con la persona indicada. Entonces nosotros tenemos que sembrarle palabra de Dios.
Yo no puedo hablar acá 3 horas de un tema, no sé, de psicología, queriendo parecer psicóloga, que no lo soy, y entonces después le pongo un versículo para que parezca que fue una charla espiritual. No, yo tengo que hablar la palabra, porque la que va a cumplir su efecto en las personas es la palabra, no mi conocimiento Por eso intelectual. dice que la palabra sana Y es es, viva. y es medicamento para el alma. O sea, si estamos teniendo algún tipo de herida emocional, estrés, depresión o lo que sea, la palabra de Dios es la que te sana y es la que cambia todo malestar. Recordemos que la palabra es Cristo, ¿no? Él es el verbo que se hizo carne, Él es la palabra. Cuando la Escritura dice la palabra de Dios, no está hablando de esto escrito. En la antigüedad no había esto escrito. Dios hablaba, ¿no? Dice, mismo la Escritura dice que por la palabra Dios sostiene toda la creación, ahora mismo. Estamos sostenidos ahora en el universo por el poder de su palabra. Él habló y dijo sea la luz y la luz fue, ¿no? Y él por la palabra fueron creadas todas las cosas y la palabra es Cristo mismo. Entonces cuando nosotros decimos la palabra, como aprendíamos la clase anterior, no estamos honrando un libro de diferentes autores, sino que estamos honrando a Cristo mismo, que Él es la palabra, ¿no? Él es la palabra de Dios que se hizo carne. Y nuevamente Pablo está esperando que lleguen Silas y Timoteo, porque se habían quedado, dice acá el versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús, Yeshua, era el Cristo, El Mesías. el Mesías, el que por años esperó el pueblo de Israel y no lo reconocieron. Entonces, acá entra Pablo a ministrar al pueblo de Israel para que puedan entender que Jesús era el Mesías, era Dios que vino a cumplir con sus promesas, cumpliendo con todo lo que los profetas dijeron que tenía que cumplir, cumpliendo con todo lo que había marcado Dios, que sería Emanuel caminando entre nosotros. Claro, Pablo no solo les estaba diciendo, miren que Jesús es el Mesías, miren que es Él, sino que Pablo les demostraba que este Yeshua reunía todas las características que tenía que reunir el Mesías. Él les estaba comprobando, les estaba compartiendo su experiencia con Él y que les demostraba a través de las Escrituras que era el que reunía todo eso que debía reunir el Mesías según la ley y los profetas ¿no? que ellos estudiaban tanto. Entonces, esto era lo que Pablo les compartía. Y dice como que Pablo estaba en el Espíritu, estaba entregado por completo, ¿no? Estaba viviendo en el Espíritu realmente como consagrado enteramente a la tarea que Dios le había asignado. Y ahora qué importante es que estemos reunidos y caminemos juntos, estudiando las Escrituras y fortaleciéndonos entre todos como familia Kairos para que no haya una puerta abierta y el enemigo pueda afectar a nuestra vida y a nuestra familia. Porque dice que Timoteo y Silas no venían de vacaciones, venían de estar sirviendo y venían a seguir sirviendo y tenían la misma experiencia que Pablo tuvo de la cárcel, de la apedreada, de la persecución, y esa experiencia los hizo maduros. Hermanos, Dios nos está haciendo maduros para que podamos decirle no al avance del anticristo y podamos seguir predicando la palabra con nuestro testimonio. Por eso que me gusta, porque Pablo habla de lo que él tenía, y de lo que él tenía él lo compartía, y lo que tenía era el Espíritu Santo. No hablaba de palabras, de experiencias, no, él estaba compartiendo la revelación del Espíritu Santo, y esto dice que hizo que se enojaran. Y no tenía métodos Pablo, ¿no? Porque vemos que no es que tenía un método, o sea, era inspirado realmente por el Espíritu, no es que, bueno, yo predico de esta manera y mi unción es de esta manera y yo hago tal cosa y el Espíritu desciende, no.
Pablo donde iba dejaba que el Espíritu lo guiara. Y pareciera que viviera en esta época, ¿no? Donde muchas veces anunciamos la palabra y hay gente que se nos opone, empiezan a criticarnos y muchos hasta blasfeman de Cristo y blasfeman del Espíritu Santo. Y dice que entonces Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, sacudiéndose las ropas, le dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y acá tenemos que recordar, porque Pablo lo está hablando y ellos entienden como buenos judíos lo que está diciendo. Cuando Dios le habla al profeta y le dice, levántate como atalaya de tu pueblo y estate atento de anunciar que viene el enemigo, porque si tú no estás atento para anunciar que viene el enemigo, la sangre de los que mueran del pueblo va a venir sobre tu cabeza. Pero si tú gritas, viene el enemigo, y la gente no hace caso, ya la sangre de la muerte de ellos no va a caer sobre tu cabeza, ¿no? Ahora, y esta acción de sacudirse la ropa, los vestidos, era algo muy típico del judío, ¿no? Ellos entendían lo que significaba que Pablo hiciera esto, ¿no? Yo no sé si alguna vez han estado en algún lugar o han sentido esta sensación, a mí me ha pasado, ¿no? Estar en un lugar del cual después que salí le dije a Nelson, ay, necesito como hacer así y sacudirme, y esto era lo que Pablo estaba haciendo, el decir, yo no tengo nada que ver con ustedes, no hay nada que me ate a ustedes, ¿no? No hay nada que yo tenga que ver con ustedes. Era decir, listo, ya está, me fui de acá. Pero se enoja un poco Pablo. No, y también Pablo habrá escuchado de boca de los apóstoles cuando Jesús les dijo a sus discípulos que vayan y entren en las casas y donde no lo recibieran, que sacudan el polvo de sus pies y se retiren de ese lugar. Ahora, después de todo esto, él dice, ahora me iré a los gentiles. Y acá a veces se toma como que Pablo, listo, dejó al pueblo de Israel y se dedicó solamente a los gentiles. No, miren lo que pasó. Porque no tenemos que hacer nada por impulso, ni tampoco nada porque nos parece, porque nos gustaría, porque creemos. No. Si el Espíritu Santo no te guía, no te llama y no te indica, mejor no hagamos nada. Porque vamos hasta llegar a un lugar y Dios nos va a decir, no entres acá. Y no nos podemos enojar, porque es Él quien nos lleva, quien abre la puerta o la cierra, y Él es quien nos lleva de un lado al otro. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, todo lo que emprendamos nos va a salir bien. Si las cosas no nos salen bien, es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¡Qué tremendo! Él dijo, no quiero predicar más al judío, me voy a ir a los gentiles, y Dios lo saca de ahí y lo mete en otra casa al lado de otra sinagoga. Y en esta casa de este hombre, dice que el que vivía ahí era muy amigo del principal de la sinagoga, que se llamaba Crispo, dice el versículo 6, ¿no? Perdón, 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno. Junto a la sinagoga. Y Crispo, versículo 8, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¡Wow! O sea, todo el tiempo que Pablo estuvo sembrando entre los judíos, ahora empieza a ver el fruto. Pero miren qué significativo, porque lo que dice el verso 7 es, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, y dice, temeroso de Dios, la casa de este Justo estaba junto a la sinagoga. No sabemos si era la misma sinagoga en la que Pablo había estado compartiendo o era otra sinagoga. Lo que sí sabemos es que este hombre llamado Justo no era judío. No era judío. Era un gentil. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la Biblia se refiere a temeroso de Dios,
traducido del griego sería como alguien que cree en el Dios de Israel, pero todavía no completó su conversión porque no está circuncidado, ¿no? A estas personas se los llamaba adoradores de Dios o temerosos de Dios. Eran personas que habían pasado de ser gentiles a creer en el Dios de Israel, pero todavía no completaron su conversión porque todavía no estaban circuncidados. Entonces, este hombre es un hombre gentil, pero qué casualidad, ¿no? Como diríamos, no hay casualidad, hay causalidad y hay propósito de Dios, porque este gentil a la casa del que va Pablo vivía al lado de una sinagoga. ¿Y quién es el primero que cree? El jefe, el líder de la sinagoga. No solo él, sino toda su casa. Entonces, qué tremendo, porque cuando no hacemos nuestra voluntad y hacemos la voluntad de Dios, siempre vamos a ver los resultados. Pablo no hacía las cosas por su voluntad. Tal vez en un primer impulso dijo, me voy de ustedes, como diciéndole, no lo quieren ustedes, se lo voy a predicar a lo que ustedes dicen que no se merecen, porque tenemos que entender eso. El judío decía, la Torá es para nosotros, no es para nadie más. Entonces Pablo lo que hace es, como decimos en Argentina, los pincha, los picanea, ¿no? Como diciéndole, usted dice que es solo para ustedes, yo se la voy a llevar a los que no son judíos. Y sin embargo, bueno, vemos el resultado, ¿no? Ahora, qué tremendo, porque acá está cuando Dios camina con una persona. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, o sea, no solamente su casa, sino muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, no solamente era escuchar la palabra, no solamente era creer, sino que era un paso mayor, era bautizarse. Entonces, no era como digo, me bautizo y ya está, me bautizo. No, bautizarse en esa época era perder todo lo que la sociedad judía te podía ofrecer. Eras como, estás del otro lado. Y se cumple la escritura porque va a este judío, a este líder de la sinagoga, primeramente, y después a los gentiles. O sea, porque a causa de que el líder de la sinagoga se convierte al Mesías, los paganos, los gentiles, los corintios, también creen y son bautizados, ¿no? Y vemos que el fruto de esta obediencia da como resultado muchos. Entonces, no es una tarea nuestra el preocuparnos por juntar mucha gente, porque se conviertan muchos, porque tengamos un auditorio de muchos. Nuestra tarea es cumplir en obediencia con lo que Dios nos mande a hacer. Después la consecuencia seguramente sea de bendición, ¿no? El versículo siguiente dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y esto es para nosotros hoy. No temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y empezamos hablando de todas las puertas que está abriendo el enemigo y todas las cosas que está haciendo el sistema del anticristo. Pero Dios te dice, no temas, yo estoy contigo y ninguno podrá poner mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Wow! Pablo dice, me tomo de esta palabra, la recibo en el nombre de Jesús, y entonces, versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Y esto para nosotros es, Pablo entonces estuvo predicando. No. El pueblo de Israel tiene un inicio de la lectura de la palabra y para completar todo se toma 1 año. Entonces quiere decir que Pablo estuvo todo el año con lo que es la parashá, la palabra diaria, que conocía el pueblo y que era costumbre del judío, pero se la explicaba con el Espíritu Santo. O sea, no modificó nada, porque hay muchos que dicen, y Pablo dejó la ley y empezó a hablar de algo, de un nuevo pacto. No. Tomó la ley
y la complementó con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, a mí me llama la atención porque dice que entonces, o sea, después de haber obedecido al Señor, después de esta situación que vive de que este varón judío se convierte, toda su familia entera, y luego los griegos también, los corintios también, dice que tuvo una visión Pablo, ¿no? Y vemos que siempre después que uno obedece y es fiel al Señor, el Señor nos revela algo y el Señor se nos presenta y le dice a Pablo: no temas, no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo. Y le dice: si no habla y no calles. Y es una manera de advertirle, porque Pablo había vivido oposición, pero el Señor le está diciendo de alguna forma: mira que la oposición va a ser mayor, no te calles, ¿no? No cierres tu boca. Y entonces, ¿por qué le dice? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, ninguno te va a poder poner la mano para hacerte mal. Y dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dice el Señor a Pablo. Y yo creo que no le está diciendo yo ya tengo a muchos, sino le está diciendo: hay muchos que van a creer. No te calles, porque aunque haya persecución, aunque haya oposición, muchos van a creer, ¿no? Y esto también es un mensaje para nosotros, ¿no? No nos callemos, aunque muchos se puedan burlar, aunque muchos puedan blasfemar contra el Señor cuando les hablamos y se burlen hasta del nombre del Señor, de su poder, de su obrar, aunque muchos nos hagan la vida imposible por predicar a Cristo, no callemos, no tengamos miedo, porque el Señor no va a permitir que nadie nos haga mal. Y además, el Señor tiene a muchos por delante, porque Él ya conoce todo lo que va a suceder, Entonces el Señor tiene a muchos que van a creer a través del mensaje que nosotros prediquemos. Entonces, nuestra tarea es obedecer, es ser fieles al Señor, ¿no? En su asignación. Y vamos a llegar hasta acá en el día de hoy, porque lo que pasa ahora es lo que siempre le viene pasando a Pablo, que se junta el procónsul de la ciudad y todos los judíos se levantan de común acuerdo contra Pablo y le llevan al tribunal. Pero esto lo dejamos para la clase que viene y lo vamos a profundizar. Pero qué bueno tener esto. Yo estoy contigo. Ninguno podrá poner manos sobre ti ni hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo y somos el pueblo de Dios. Y somos un remanente que busca su presencia, sabiendo que si caminamos obedientes a su palabra, Él va a bendecirnos. Dice: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No buscamos todo lo demás, buscamos agradar el corazón de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos animas, nos corriges y nos llevas más allá de lo que podemos sentir, creer o haber aprendido. Señor, tú nos desafías hoy a abrir nuestros labios y anunciar tu regreso frente a un pueblo que no cree, frente a un mundo que está distraído en un montón de cosas y que no puede verte. Señor, clamamos por nuestra ciudad, clamamos por nuestra nación, clamamos, Señor, por el lugar donde estamos, donde vivimos, clamamos por nuestra familia. Señor, queremos no callar, queremos, Señor, morir a todas las cosas y deseos y poder profundizar en lo que tú pusiste en nosotros, ese poder, Señor, que hay en la oración, que hay en tu palabra y que hay en el ayuno. Señor, guíanos en este tiempo, esperando en tu respuesta, confiando en ti, sabiendo que tu palabra se va a hacer realidad. Creemos, Señor, en el poder que hay guardado en tu palabra, sabiendo que todo lo enfermo se sana, que todo lo que está, Señor, derribado se vuelve a construir, que todo lo que dimos por perdido lo vamos a recuperar. Pero, Señor, hay algo más importante que todo lo que está aquí en la tierra, que es
que nuestro corazón pueda ser conforme al corazón tuyo, que podamos amar lo que tú amas y dar la vida porque tú amas. No importa que tengamos que perder la nuestra para poder traer el reino a esta tierra. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos hablas por tu Espíritu en esta hora. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, Señor, que tu palabra que es viva siga haciendo efecto en nosotros, Señor, para transformarnos, para cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de ver, Señor, porque no se trata de, Señor, meter nuestras ideas en tu palabra y acomodarla a nuestra conveniencia, sino de que tu palabra entre en nosotros y nos transforme, Señor. Y queremos pedirte, Señor, el entendimiento necesario para poder comprender en toda su magnitud lo que has tratado de hablarnos en esta noche, Señor, que podamos sobre todas las cosas aprender obediencia, Señor, que podamos aprender a ser fieles a ti, no porque nosotros podamos lograrlo, sino porque confiamos en que tu palabra es verdad, Señor, y si tú lo dijiste, nosotros te creemos, y si tú nos dices, Señor, que no callemos, no callaremos, Señor. Si tú nos animas a que aunque haya persecución, sigamos hablando tu palabra y dando el mensaje, queremos ser esos mensajeros, Señor. Queremos decirte, acá estamos, Señor, para llevar el mensaje de tu reino a aquel que lo necesita, Señor, aquel que está en oscuridad. Señor, que podamos ser de esos que iluminan y no que traen más oscuridad a la vida de otros, Señor. Que podamos ser de aquellos que confían en tu poder, Señor, en tus promesas, que no temen, Señor. Danos ese denuedo, esa valentía, Señor, para entregar tu palabra a quien esté a nuestro lado, Señor. Que tengamos esa confianza de que tú estarás con nosotros, Señor, cada vez que llevemos tu palabra a alguien, Señor. Que entendamos que para eso estamos en esta tierra, Señor. Y que tal vez no se trata de que seamos esos mártires que vamos a dejar nuestra vida física, Señor, pero tal vez tengamos que tener una actitud de esos que dan su vida, Señor, en amor. Señor, tal vez no sea que alguien nos vaya a matar físicamente, pero Señor, sí tenemos que matar cosas en nosotros para poder llevar el mensaje de una manera correcta. Tal Amén. vez Sí, tengamos que Señor. abandonar cosas propias, personales, Señor. Tal vez vos nos estés demandando, pidiendo dejar de lado cosas para ser de aquellos que siguen, Señor, eh, en obediencia ese camino que vos trazaste ya para nosotros, Señor. Tu palabra dice que vos ya preparaste obras para que nosotros andemos en ellas y nosotros queremos hacer eso y no hacer nuestra propia voluntad. Señor, no queremos por impulso hacer nuestros sueños, nuestros deseos, sino hacer lo que vos ya pensaste para nuestra vida. Señor, y sabemos que eso como resultado de la obediencia va a traer bendición sobre nosotros y sobre nuestras casas. Señor, gracias, gracias porque tu palabra es verdadera, porque tú no mientes, Señor, y porque nosotros creemos que va a cumplir el propósito para lo cual la hablaste, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Gracias, Señor, por sus familias. Gracias, Señor, porque para cada casa vos tenés un propósito, un plan desde la eternidad. Y Padre, yo te pido que aprendamos a tener esa vista espiritual, Señor, no dándole lugar al enemigo, no dándole poder sobre nuestra vida porque no lo tiene, sino no dándote a ti el lugar que te mereces en nuestra vida y en nuestras casas, Señor. Que seas tú el que gobierna y, Señor, entonces vamos a estar bajo la sombra de tus alas, a resguardo, Señor, seguros y confiados, Señor. Gracias porque tú no avergüenzas a ninguno que busca tu rostro, Señor. Y gracias porque veremos tu gloria en cada situación que estemos atravesando. Y Señor, yo declaro que así será sobre la vida de cada uno de mis hermanos que buscan vivir en tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.